Shalom, 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 amados. Quisiera felicitarles por haber culminado esta maravillosa aventura de historia del judaísmo. Les saluda a su maestro y amigo Michael López Oliva desde Killeen, Texas, para felicitarlos por haber estado todas estas lecciones, toda esta aventura, analizando la historia judía, la historia del judaísmo, esta maravillosa aventura que nos demuestra una vez más la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo y la fidelidad de Dios hacia sus promesas. En enero 16 de 1996, el entonces presidente de Israel, Ezer Weizmann, dio un discurso en el Parlamento de Alemania y lo dio en el idioma hebreo, donde él resumía la historia judía. Y cito: fue el destino los que nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a su restablecida tierra patria. Ya no soy un judío errante que migra de país en país, de exilio en exilio, pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en las generaciones, lugares y eventos previos. Por lo tanto, continúo siendo un judío errante, pero no por los remotos caminos del mundo, sino ahora migro por los caminos del tiempo, de generación en generación, por los senderos de la memoria. Fui esclavo en Egipto, recibí la Torá en el monte Sinaí, junto a Yehoshua y Eliyahu, crucé el río Jordán, entré a Jerusalén con David y fui exiliado con Ezequías, y no lo olvidé junto a los ríos de Babilonia, cuando Hashem hizo retornar a los cautivos de Sión. Soñé junto a los constructores de sus murallas, peleé contra los romanos y fui desterrado de España. Fui atado a la estaca en Mainz, estudié Torá en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Treblinka, me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, al país desde el cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, del cual vengo y al que volveré. Sigue diciendo: soy un judío errante que sigue los pasos a sus antepasados, así como yo los acompaño ahora y en el futuro. Mis antepasados me acompañan y están conmigo aquí hoy. Soy un judío errante que lleva el manto de la memoria sobre sus hombros y el bastón de la esperanza en su mano. Estoy en un momento decisivo del tiempo al final del siglo XX. Sé de dónde vengo y con esperanza y aprensión intento descubrir hacia dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y la plegaria. Somos el pueblo de las palabras y las esperanzas. No hemos establecido imperios, castillos ni palacios. Solo hemos puesto palabras unas sobre otras. Hemos moldeado ideas, hemos construido memoriales, hemos soñado torres de anhelo, de Jerusalén reconstruida, de Jerusalén unida, de una paz que se establecerá pronto en nuestros días, y todo el pueblo diga amén. Estas fueron las palabras de Ezer Weizmann en un discurso en el Parlamento alemán unos siglos antes, donde se les fue obligado a los judíos a hablar alemán. Ahora este hombre dio un discurso en hebreo hacia los alemanes. Cuando miramos la historia del pueblo judío, la cual acabamos de analizar rápidamente en esta serie, hay una cosa que debemos tener en mente. La supervivencia del pueblo judío desde que se tiene registro es claramente milagrosa. Que los judíos existan como nación en la actualidad es un testimonio de la existencia de Dios, que interviene en la historia. De acuerdo a cualquier parámetro histórico del pueblo judío, debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Quien mejor expresó esta idea fue David Ben-Gurión, el primer ministro del Estado de Israel, cuando dijo: un judío no cree en milagros. Un judío que no cree en milagros no es realista. ¿Y por qué dijo esto David Ben-Gurión? Porque los milagros son la única manera de explicar la existencia del pueblo judío. Hace más de 300 años, el rey Luis XIV de Francia le pidió a Blaise Pascal, el gran filósofo judío, que le diera una prueba de lo sobrenatural. Pascal respondió: los judíos, su majestad, los judíos. Una respuesta sorprendente. La mejor prueba de lo sobrenatural que se le ocurrió a Pascal fue los judíos.
No tenemos que especular sobre a qué se refería Pascal cuando ya esa respuesta, porque se tomó la molestia de explicarlo. Pascal dijo que el hecho de que el pueblo judío hubiera sobrevivido hasta el siglo XVII, época en la que vivió, no era nada menos que un fenómeno sobrenatural. Simplemente no había una explicación lógica. Como vimos en esta serie, la historia judía no sigue las reglas del resto de la historia. Simplemente no tiene sentido. Muchos eruditos, historiadores y escritores han advertido esto y han comentado al respecto. Mark Twain, conocido también como Samuel Clemens, el gran escritor norteamericano que era agnóstico y se definía como escéptico, escribió lo siguiente en 1899 en la revista Harper's. El egipcio, el babilonia y el persa se elevaron, llenaron el planeta con sonido y esplendor. Luego se desvanecieron y desaparecieron. Los griegos y los romanos los siguieron, hicieron mucho ruido y desaparecieron. Otros pueblos han aparecido manteniendo su antorcha en alto durante un tiempo, pero finalmente se apagó y ahora están en la oscuridad o han desaparecido. El judío los vio a todos, los venció a todos, y ahora es el que siempre fue, sin exhibir ninguna decadencia, ningún achaque por la edad, ningún debilitamiento de sus partes, ninguna merma en sus energías, ningún entorpecimiento de su mente alerta y agresiva. Todas las cosas son mortales salvo judío. Todas las otras fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Leo Nikolaevich Tolstoy, a diferencia de Juan, no era agnóstico, era un cristiano ortodoxo ruso muy religioso. También fue un autor muy famoso del siglo pasado, conocido principalmente gracias a su obra Guerra y Paz. Escribió lo siguiente en 1908. El judío es el emblema de la eternidad. Es a quien ni el asesinato ni la tortura de miles de años pudieron destruir. A quien ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. Fue el primero en producir los oráculos del Eterno. Es quien ha sido por tanto tiempo el guardián de la profecía y se le ha transmitido al resto del mundo. Tal nación no puede ser destruida. El judío es tan duradero como la eternidad misma. En 1935, Nikolai Berdyaev, uno de los filósofos rusos más famosos del siglo XX, escribió: el judío ha jugado un rol crucial en la historia. Su destino está demasiado imbuido en lo metafísico como para ser explicado en términos materiales o históricos. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una predeterminación especial que trasciende el proceso de adaptación. La supervivencia de los judíos, su resistencia a la destrucción, su resistencia a condiciones absolutamente peculiares y el rol desafortunado que ha jugado en la historia, todo apunta a la esencia particular y misteriosa de su destino. El judío ha conservado su fe a través de los siglos. Dice: existe otra razón por la que el pueblo judío ha sobrevivido como nación durante todo este tiempo y todas las persecuciones que hemos mencionado en esta serie. ¿Saben cuál es? Se ha aferrado a su religión. Más de lo que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. En la actualidad hay unos 13 millones de judíos en el mundo, siendo que deberían haber 500 millones. La razón son persecución y asimilación. La mayor fortaleza del pueblo judío es también su mayor debilidad. Los judíos son un pueblo de duro servicio y tercos. Se han aferrado neciamente a sus creencias y como resultado sobrevivieron a todos los imperios antiguos de la historia y al mismo tiempo que transformaron la forma en la que el mundo entero ve la moralidad y el concepto de Dios. Las ideas judías de un Dios que ama a sus creaciones, de una visión universal para la humanidad, iban en contra de la filosofía de todos esos imperios. Aferrarse a esa visión demandó una increíble fortaleza de carácter. Pero aún así, ¿cuál es la mayor debilidad del pueblo judío? Su individualismo necio los hace inflexibles. Todo judío cree tener la razón. El trabajo más difícil del mundo es probablemente unificar y liderar el pueblo judío. Obviamente esta necedad, cuando ha sido enfocada en la dirección correcta, le ha permitido al pueblo judío lograr cosas grandiosas.
Cuando está unificado, el pueblo judío es una fuerza invencible en la historia humana. La Torá es como una lámpara de aceite de Israel, la cual es su mecha, haciendo que la luz del Eterno brille sobre toda la creación. La historia judía es un rompecabezas. Al comienzo arrojan las piezas sobre la mesa y nada tiene sentido. Pero a medida que encajas una pieza tras otra, comienza a aparecer una imagen que registra la acción del Eterno en la historia. Y aquí no hay lugar para la casualidad, todo ocurre por una razón. De acuerdo al cálculo judío, ya hemos ensamblado casi todas las piezas. Solo nos quedan un par de cientos para terminar. La historia se acerca a su conclusión, a su destino final. Ya lo dijo el profeta Isaías cuando dice: en los días venideros, el monte de la casa del Eterno se erguirá firmemente sobre las montañas, sobresaldrá sobre las colinas, y todas las naciones lo mirarán con alegría, y los pueblos irán y dirán: venga, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. Que Él nos instruya sobre sus caminos y caminaremos en sus caminos, porque la instrucción saldrá de Sión, la palabra de Hashem de Jerusalén. Así Él juzgará entre los diferentes pueblos y arbitrará para las multitudes de naciones, y ellos convertirán su espada en arado y sus lanzas en podadoras. Ninguna nación levantará su espada en contra de otra, ninguna volverá a saber sobre guerra. Yeshayahu 2, del 2 a 4. Hoy, más que nunca, Israel goza de salud, están en su tierra. El judaísmo goza de salud. Hoy vemos el resurgimiento del judaísmo histórico, el judaísmo rabínico, del judaísmo caraíta, del judaísmo mesiánico, del judaísmo reformista, como rectifica y vuelve a las sendas antiguas. Hoy vemos una salud en el judaísmo muy positiva. Y creemos que Israel hoy más que nunca está siendo prosperada, está siendo preparada para la venida del Mashiach, la cual todo creyente debe anhelar que venga. Este mundo cada día va más en decadencia, va más a la maldad, pero nosotros, entendiendo todo lo que ha pasado, entendiendo todo lo que falta por llegar, miramos con optimismo, con fe, hacia ese lugar que es la redención de toda la humanidad, con la llegada del Mashiach. Así que nuestra misión es anhelar cada día la llegada del Mashiach, y que entremos en el reino mesiánico con la emuná, con la fe de ese pueblo que ha sobrevivido tantas generaciones. Gracias le doy a los estudiantes, a todos por su tiempo, y nos vemos en un nuevo curso de historia del judaísmo para seguir abundando en esta maravillosa historia de fe, de supervivencia y de palabra del Eterno hacia la humanidad. Que el Eterno les bendiga mucho.